son las noticias de Venezuela. A ver, tenemos acá la primera página del diario El Universal en Caracas, en donde el gran titular para el día de hoy: la Asamblea Nacional Constituyente aprobó anoche la Ley Constitucional Antibloqueo. Aprobada por unanimidad, la norma prevé la creación del Centro Internacional de Inversión Productiva. No hay ni siquiera acá una observación. Esta ley, ya lo hemos comentado previamente, ha sido considerada por eminentes juristas, el doctor Alan Brewer Carías, el doctor Juan Manuel Rafali, hablan de aberración jurídica. Y ha sido cuestionada no solo por los sectores opositores tradicionales, también sectores importantes dentro del chavismo la cuestionan. El Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, ha dicho que esta ley implica prácticamente derogar la Constitución del año 99, la Constitución que en aquel momento se dijo fue hecha a la medida de Hugo Chávez. Destaca el Universal también que el Consejo Nacional Electoral estima tiempo de votación de 2 a 3 minutos por la bioseguridad. Y afirman, llegó el primer lote de máquinas y esperan el resto a fin de mes. No se especifica qué supone ese primer lote ni qué es lo que viene para después. Tenemos 1.329 asesinatos en los estados fronterizos. Según Fundaredes, en solo 9 meses se han superado las cifras de homicidios de 2019 y se duplicaron las desapariciones de personas en estados Táchira, Zulia, Bolívar, Falcón, Apure y Amazonas. Y no sé cómo usted irá a tomar esta noticia. El SAIME atenderá consultas y dudas por email. A través de saimeresponde@saime.gov.ve. Los ciudadanos podrán consultar sus dudas con respecto a los trámites de documentación durante el acatamiento del confinamiento por pandemia del país. Le van a dar no el pasaporte que usted necesita, no la cédula que necesita. Le van a dar una respuesta, si acaso, y seguramente la respuesta será: espere. Dios. En la primera página del diario El Nacional, en Caracas, el gran titular de hoy: PDVSA se apoya en empresa tailandesa para evadir sanciones a cambio de descuentos en el precio del crudo. Las medidas económicas impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela provocaron el congelamiento y cierre de muchas de las cuentas que mantenía la empresa en el extranjero, por lo que pactó con TIPCO Asphalt para poder pagar a los proveedores y mantener el flujo de crudo. El hecho de que la compañía tailandesa cancele las facturas de PDVSA a cambio de grandes descuentos le ha permitido a la petrolera venezolana mover silenciosamente cientos de millones de dólares alrededor del mundo. Como segunda noticia más importante, el Nacional destaca en su primera página: la desnutrición aguda en infantes aumentó 73% entre abril y julio en niños menores de 5 años. El informe Monitoreo Centinela de la Desnutrición Aguda y la Seguridad Alimentaria Familiar, publicado por Cáritas Venezuela, fue realizado con base en los datos recogidos en 15 diócesis ubicadas en 3 estados. El documento revela que las ciudades más afectadas son Valencia, Acarigua, Los Teques, Cumaná, Carúpano, Machiques, Barinas y Caracas, localidades donde los niños se enfrentan a un grado de desnutrición compatibles con el umbral máximo de severidad o nivel catastrófico. 59% de los menores de edad presentó retraso relativo en el crecimiento, mientras que 11% tiene un retraso severo. ¿Qué irá a hacer de estos niños una vez crezcan, se hagan adolescentes, se hagan adultos? ¿Dónde van a estar? ¿Qué futuro es realmente el que les espera? El sector salud reclama sus derechos. Trabajadores sanitarios protestaron
ayer jueves frente a la sede del Ministerio de Salud en el centro de Caracas para exigir mejores condiciones laborales y un salario apegado a lo que establece la Constitución de la República. Un grupo de aproximadamente 30 profesionales con pancartas y tapabocas se mantuvo en la entrada de la institución, aunque el titular del despacho, Carlos Alvarado, no apareció para darles respuestas, para variar. Por otra parte, ofrecen recompensa de $5 millones por Samark López. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que pagará a quien ayude a llevar ante la justicia al empresario venezolano Samark López Bello, estrechamente vinculado con el régimen de Nicolás Maduro. Lo acusan de crimen organizado transnacional. Por otra parte, crean herramienta para documentar las muertes por COVID-19. El diputado José Manuel Olivares, comisionado de Juan Guaidó para la emergencia en salud y atención sanitaria al migrante, presentó Autopista Verbal, la aplicación a la que se podrá tener acceso por el celular para reportar cifras reales sobre la pandemia. Y hay una nota acá importante: unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta acordonaron las cercanías del Puente Internacional Simón Bolívar luego de recibir reportes sobre un paquete sospechoso. Verificaron la presencia de una caja con pólvora y panfletos. Las investigaciones preliminares revelaron que otros bultos con explosivos fueron encontrados en Villa del Rosario y en Ciudadela de Juan Atalaya, en la frontera con Venezuela. Información del béisbol, cuando estamos ya en postemporada. José Altuve superó a Miguel Cabrera como el venezolano con más jonrones en playoffs. Y los Marlins quedaron por fuera, bueno, pero hicieron un buen esfuerzo en la temporada. En otras informaciones tenemos, esta viene desde el exterior: España preocupada por las acciones del gobierno de Maduro ante las elecciones parlamentarias. El gobierno español mostró su preocupación por ciertas actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro que comprometen las garantías democráticas con que deben celebrarse las elecciones del próximo diciembre. El ejecutivo de coalición de izquierdas que encabeza el socialista Pedro Sánchez respondió así a una pregunta realizada por escrito por un diputado del Partido Nacionalista Gallego sobre la situación en Venezuela ante los comicios legislativos. El gobierno español reitera su deseo de que las elecciones se celebren con las debidas garantías democráticas y subraya su preocupación por algunas de las últimas actuaciones del régimen. Tenemos que la censura en Venezuela, más de 40 portales de noticias y plataformas digitales han sido bloqueadas durante la cuarentena. Por ejemplo, el próximo sábado se cumplen 6 años de que Infobae está censurado en Venezuela. El 10 de octubre del 2014, la dictadura chavista bloqueó el acceso al portal de noticias. Son en total 2.190 días hasta la fecha. Y serán exhumados los restos del doctor José Gregorio Hernández. El cardenal Baltasar Porras espera que la ceremonia de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández sea el primer trimestre del 2021. Antes, precisó, exhumar los restos, un requisito exigido por el Vaticano para constatar si allí están las osamentas del futuro beato y verificar si todo coincide con el acta que se redactó tras la exhumación del año 1975, cuando sus restos fueron trasladados del Cementerio General del Sur hasta la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan actualmente. El reloj indica que en este momento ya son las 7:18 de la mañana acá en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. Mercados latinoamericanos cierran con alzas por mayor probabilidad de estímulo en Estados Unidos. Los mercados de América Latina cerraron ayer con ganancias debido a que los inversores apostaron a que un plan de estímulo para la economía estadounidense saldrá adelante, pese a la división en Estados Unidos entre el gobierno y el Congreso.
El mercado se mantiene al tanto de los avances en la discusión del paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, mientras que en Colombia se moderan las tensiones en cuanto a los contagios y las expectativas se centran en la recuperación de la actividad tras la reapertura formal de la economía en septiembre. Bloqueos en Costa Rica causan pérdidas millonarias en Centroamérica. Al menos 800 camiones están varados en la frontera entre Panamá y Costa Rica a causa del conflicto interno costarricense, lo que está afectando el comercio en Centroamérica y generando pérdidas millonarias en momentos en que la región intenta reactivarse en medio de la pandemia en curso. Millones de brasileños se exponen a la pobreza extrema sin los pagos de emergencia por el COVID-19. Brasil se las arregló para aliviar la pobreza con pagos de emergencia durante la pandemia, pero si los esfuerzos gubernamentales de apoyo a los ingresos no continúan, 15 millones de brasileños volverán a caer en la extrema pobreza en enero. Según se advirtió en el día de ayer, lo advirtió el economista Marcelo Neri, jefe de políticas sociales de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. Estamos entre la espada y la pared. Bogotá. Un fiscal encargado del caso del expresidente Álvaro Uribe pidió ayer en Bogotá la libertad del expresidente, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y es investigado por presuntamente sobornar testigos en una disputa legal con el senador Iván Cepeda. La petición se dio durante una audiencia ante una jueza de garantías, quien debe decidir si el exmandatario puede quedar en libertad mientras se defiende en el proceso judicial en su contra. La Paz. El candidato centrista Carlos Mesa, segundo en las encuestas, dijo que no hará alianza con el partido del expresidente Evo Morales y resulta ganador en las elecciones presidenciales del próximo 18. Mesa recordó que ha demandado a Morales en un caso de fraude electoral que investiga la Fiscalía, por eso le inicié un juicio para que pague por el fraude del 2019. Asunción, Paraguay. La familia de Oscar Denis volvió a pedir una prueba de vida al Ejército del Pueblo paraguayo al cumplirse un mes del secuestro. Las hijas del ex vicepresidente paraguayo, quien fue secuestrado en las afueras de la estancia ganadera de su propiedad en el norte del país, recordaron además que hace una semana que cumplieron la exigencia del Ejército del Pueblo paraguayo para liberar a su padre. El reparto de víveres y alimentos por valor de $2 millones en 40 asentamientos campesinos y a nombre de la guerrilla. Beatriz Denis también se dirigió a su padre para que intente convencer a sus secuestradores que establezcan un hilo de comunicación con la familia. México, los decesos por coronavirus rebasan los 83,000 casos. Autoridades de salud en México reportaron 370 nuevos decesos relacionados con el coronavirus, con lo que el total se elevó a 83,096 desde que el virus llegó al país. Bajando a Guatemala, el presidente Alejandro Gianmattei aseguró que no habrá un nuevo confinamiento por el COVID debido a que la economía del país no soportaría un segundo cierre. Tenemos coronavirus en la Argentina, autorizan la vuelta a clases y cada provincia definirá su calendario. No fue fácil llegar a un acuerdo. Con realidades muy distintas en todo el país, el Consejo Federal de Educación acordó que, después de 200 días de suspensión generalizada de clases, cada jurisdicción pueda autorizar la vuelta a las aulas y definir el calendario en función de un índice epidemiológico que permitirá evaluar el riesgo de volver en cada ciudad o localidad. Son las 7:23 de la mañana, luego de haber leído para ustedes las informaciones de América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 9 de octubre. Vamos a iniciar en la ciudad de Miami conversando con Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de FIU, Florida International University. Más drama en la recta final de las elecciones. El presidente Donald Trump ha dicho que no va a participar en el segundo debate si este es virtual.
necesita verlo persona a persona. Vamos a tocar este tema y vamos a abordar la generalidad, la totalidad de lo que está pasando en el proceso electoral cuando ya estamos prácticamente en la recta final, no queda nada, unas cuantas semanas apenas para la fecha electoral en Estados Unidos. De Miami vamos a Maracaibo. Allí vamos a conversar con Sheila Urdaneta, periodista del Pitazo. Sheila firmó junto a Anatoly Kurmanaev un reportaje publicado en The New York Times. Venezuela, que fue una potencia petrolera, llega al fin de una era. Ya el título es dramático y elocuente. De acuerdo con este reportaje, se espera que Venezuela, que hace una década recibía alrededor de $90.000 millones al año por exportaciones de petróleo, obtenga apenas 2.300 para fines de este año. Menos que la cantidad total de remesas que los migrantes venezolanos enviaron para mantener a sus familias. ¿Qué le pasó al país? ¿En qué condiciones está realmente? Eso lo vamos a conversar con Sheila allá en Maracaibo. Luego vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencias políticas y sociología. Él es un perseguido de Evo Morales, es un exilado político boliviano. Vamos a abordar con él el tema de la vulnerabilidad de la democracia en la región a propósito de los venideros comicios en Bolivia, en Nicaragua y hasta incluso el caso venezolano. Él está en la ciudad de Miami. Luego vamos a ir a México para conversar con Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. México está militarizando su economía. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto hacer cambios. Cada vez confía más en el ejército. Ahora, los puertos y las aduanas se pondrán en manos de los militares, un plan que provoca críticas. Los venezolanos en esto tenemos mucha experiencia muy negativa por lo demás. Luego vamos a ir a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la periodista Maybor Petit. El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $5 millones para llevar a la justicia al empresario venezolano Samar López Bello, vinculado a lo más alto del régimen de Maduro. Se ha insistido en que es el testaferro de Tarek El Aissami. Y luego vamos a ir a Madrid para conversar con José Ramón Bauzá, eurodiputado del Partido Ciudadanos. El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que amenaza con aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua si su legislatura da curso a una norma que busca criminalizar el uso de las redes sociales y controlar los fondos externos que reciben organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Otro mecanismo conocido en Venezuela y que aplica la dictadura muy cercana a la venezolana de Daniel Ortega. Esa, pues, la agenda para el día de hoy, viernes 9 de octubre del año 2020. Y Reni nos dice acá, hoy arriba con la Vinotinto. Arriba pues. 7:27 de la mañana. Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. La fragilidad de la democracia. Un tema que empieza a ser estudiado, que empieza a sonar en los círculos más diversos, empieza a conversarse, a estudiarse al respecto. ¿Cuán frágil es la democracia? Recordemos la frase: la democracia no resuelve todos los problemas, pero no es el más perfecto de todos los sistemas, pero es el único que tiene la posibilidad de resolver todos los problemas. Pues la democracia ha vivido momentos de mucha fragilidad en países del tercer mundo. En América Latina tenemos el penoso y lamentable ejemplo de Venezuela, y pues hay otros países de la región donde
esta se tambalea. Pero el tema ha pasado a ser importante y a estudiarse con mucha preocupación cuando la democracia empieza a tambalearse también en otras latitudes. Se habla de Hungría, por ejemplo. El caso ruso que está latente y Estados Unidos. Ya se habla con insistencia de la fragilidad de la democracia americana, sobre todo luego de las amenazas del presidente Trump de no entregar el poder si es el caso de que pierda las elecciones. Y si las gana, ¿cómo sería un segundo periodo? Nunca antes en Estados Unidos se había planteado la posibilidad de que un candidato derrotado no reconociera al ganador. ¿Por qué ahora ocurre esto? ¿Qué puede ocurrir si no se logra despejar esta incertidumbre? Ya veremos. Por lo pronto solo se desea que la sensatez vuelva a las principales cabezas, a los principales escenarios donde se toman las principales decisiones de este país, que es el más poderoso del mundo. Así es. Y para cerrar, hoy estaría cumpliendo 80 años John Lennon. Ustedes se imaginan al autor de Imagine, se imaginan al líder de toda esa juventud de 80 años. Murió de 40, hace 40 ya.